tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Los saludo como si estuviéramos en nuestro estudio de Canal 11, donde muchas veces nos hemos encontrado justamente los viernes para seguir conversando. Hoy quiero que me acompañe para celebrar un hecho importante que tiene que ver con el periodismo, yo creo que con la cultura y por supuesto con los deportes. Me refiero a que el periódico La Afición, aquel que era verdecito y le decían la lechuga, está cumpliendo 90 años de vida. Es quizá el periódico deportivo más antiguo, no quizá, seguramente el más antiguo de México, y dicen que también de América Latina, pero encontré una nota, y esto se lo quiero preguntar a nuestro invitado, Héctor González Villalba, él es coordinador de información deportiva en La Afición. Héctor, bienvenido, muchas gracias por recibirme en su espacio y por aceptar esta entrevista. Gracias, Cristina, y los saludo también a ustedes a la distancia, pero con el calor como si estuviéramos juntos en un estudio, cosa que sin duda alguna todos extrañamos, ¿verdad? Formidable. Oiga, vi una nota según la cual El Esto fue el primer periódico de América Latina, el primer periódico deportivo. Es más antiguo La Afición como marca deportiva, como publicación deportiva, sin duda alguna. Habrá algunas otras secciones que se editaban ya en América Latina como una página, 2 páginas, pero no como algo estructurado. La Afición nació en 1930, 25 de diciembre, como algo muy estructurado, 8 páginas, ¿no? Muy concretito, específicamente de información deportiva, y eso representó todo un hito en su momento y un éxito que nos ha tenido con 90 años de existencia. Además, fíjese que pues qué visión de Fray Nano, qué valor, mejor dicho. Voy a lanzar una publicación que no tenga nada que ver ni con la política, ni con la economía, ni con los espectáculos, ni con la vida social, que eran muy importantes las secciones de sociales, y nada más vamos a hablar de deportes. Creo que el primer cabezal era diarios de deportes y toros, ¿no? Así es, exactamente. Empecemos por quien mencionó que se merece su espacio. Reinando, por supuesto. Sí, claro, don Alejandro Aguilar Reyes. Mire, seguramente usted recordará muy bien porque coincidimos en amistad con él, alguien a quien apreciamos mucho, don José Luis Martínez, en un libro que se llama La Vieja Guardia. Claro. Lo describió como un personaje al que largo tiempo fue el cronista más leído y una de las grandes leyendas del periodismo deportivo en México. Una de las autoridades mundiales, decía él, y quizá la mejor pluma deportiva de habla española. Bueno, ese hombre tuvo la visión, ¿no?, de plantear que había necesidad de una publicación precisamente, específicamente deportiva, que lo ha tenido nada menos que 9 décadas de existencia. Y sí, pues eran 2 actividades, digamos, que entonces en los años 30 era lo de moda, ¿no?, que eran principalmente los toros. Y también el box, por cierto. Claro. Es un periodista que indudablemente cambió el periodismo, pero también influyó en el desarrollo del deporte. ¿De qué manera? Pues mire, habría que tomar en cuenta los personajes que lo acompañaron a él en el momento de la fundación de la afición. Don Facundo. Sí, exactamente. Qué bien informado está usted, Cristina. No, para nada. Habría que decir que Fray Nano, y ahorita entraremos a detalle de por qué Fray y por qué Nano. Creo que su hermano no podía decir su nombre, su hermanito chiquito, ¿no? Así es, exactamente. Y él adopta lo de Fray a partir de otra columna. Pero bueno, él fue también fundador de la Liga Mexicana de Béisbol. Muy importante. Fundador, exactamente, y cofundador de la mayor. Bueno, y también entonces lo que se llamó la empresa mexicana de boxeo. Pero mira nada más, o sea, los personajes que quienes están mucho más en el tema de lo deportivo podrán identificarlos, lo acompañaron en esa aventura, en ese entonces con la fundación de la afición. Don Carlos Quirós Monosabio, que era cronista de toros, de gran talante. Monosabio lo declara. Claro, sí, claro. Mario Fernández, don Facundo, primer cronista de fútbol. Y a partir de ahí, para que podamos establecer la relevancia de lo que representó esa generación, pues vinieron muchos otros. Don Antonio Andere, cronista y director en su momento de la afición. Don Jorge Bermejo, más de 50 años en el medio deportivo.
don Ángel Fernández, Por mi don Jorge gol, Soria ¿te acuerdas del gol larguísimo? Tony Morales en el béisbol, Víctor Cota, más de 30 años escribiendo y narrando y hablando temas de boxeo. Paco Majesto, ¿qué tal? Teodoro Cano. Entonces, imagínense lo que representó tener a la afición como cuna de periodistas, hacedor de periodistas y luego creador de toda una generación que derivó en toda una serie ahora y corriente deportiva y medios deportivos que conocemos. Pero fíjese que hay algo muy bonito en lo que usted acaba de decir, Héctor, que mencionó nombres y con esos nombres llegaron épocas, sí, ritmos de la ciudad, ¿cómo le dijera yo? Luz especial en el atardecer o en las noches de México. Usted los trajo a este lugar y de pronto se reconstruyó todo lo que al parecer lamentablemente hemos perdido. Sí, mire, a mí, bueno, evidentemente no nos tocó ese momento, pero contamos con muy buenas crónicas, muy buenos libros y muy buenos cronistas, compañeros, amigos. Por ejemplo, don Carlos Díaz Barriga, a quien puede leerse en el suplemento que editamos especialmente con motivo de los 90 años de la afición, el 25 de diciembre reciente, nos cuenta con un muy buen texto que voy a compartir para que lo puedan ver también sus televidentes. Los años 30, imagínate, cuando nace la afición, venía el mundo de un crack financiero, el año del 29. Nos encaminábamos dentro de una década a la Segunda Guerra Mundial. Década tan floreciente como perturbadora. Habían nacido apenas 2 de aquellos tripulantes del Apolo 11 que años después, ¿no?, pisarían la luna por primera vez. Se empezaba a escuchar, lo recordarás seguramente, hay mucho sobre ese detalle, un cabaret en la capital de la Ciudad de México, en Montparnasse, en Reforma 8. Otros, el Kiki, donde ya tocaba, claro, don Agustín Lara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un tal Alberto Moreno, Jorge Negrete. Sí. Por cierto, ¿Ese era? Dígame. Acaba de mencionar a Jorge Negrete. Alguien me dijo, yo nunca he estado en su estudio, en su oficina, que hay fotografías de Frida Kahlo, de Jorge Negrete y de Pedro Infante. ¿Por qué? Bueno, es que eran aficionados a los toros precisamente en esos momentos, ¿no? Y pues era una actividad que en su momento representaba una posibilidad, ¿no?, de estar presente en los medios del momento. No sé si a eso se refería específicamente. Sí, yo solo pensé que era por una afición al cine, por un cariño especial a los actores que uno llega a tenerles. Ah, bueno, habría que tomar en cuenta, Cristina, que es una época también en la que tanto la actividad artística como la actividad deportiva, ¿no?, empezaban a tener una relación mucho más floreciente. ¿Saben que un personaje que se nos estaba escapando? ¿Quién es? Y empezamos a hablar de deportes y acaba de usted mencionar las luces de la ciudad y se enciende la memoria cosas que se han leído. Un muchacho muy divertido que hablaba mucho y se le entendía poco y que andaba de carpa en carpa, Cantinflas, ¿no? Ya empezaba a escucharse Cantinflas. Claro. Fermín Espinosa Millita Chico, en Los Toros, por ejemplo. Una época muy floreciente, sin duda alguna. ¿Y los boxeadores? ¿Qué me dice? ¿Perdón? Los boxeadores. Claro, los boxeadores en su momento también representaban quizá los ídolos más importantes, ¿no? Porque el béisbol estaba naciendo, el fútbol era completamente amateur, pero el boxeo ya daba de qué hablar. Y a partir de ahí, bueno, una cantidad impresionante de figuras que nos ha dado precisamente este deporte. En su momento, Raúl Macías más adelante, Mantequilla Nápoles, cubano, naturalizado mexicano. Un personaje maravilloso, ¿eh? Sí, el Púas Olivares, claro. Salvador Sánchez, quien murió trágicamente. ¿Quién le gusta? Más para adelante, así, poco a poco, ¿no? Lupe Pintor, Salvador Sánchez. Claro, Sánchez. Un gran peleador formidable. Fíjese cuántas cosas le digo, simplemente de que mencionaba usted unos nombres, han salido momentos de México y una época que quizá no nos tocó a usted, menos
que a mí No. me gusta disfrutar, ¿no? Claro que sí, pero que está en nuestra memoria, definitivamente, como tantas otras cosas que están en la suya. No me ha dicho todavía por qué la afición era verde. El Bueno, este era magenta, ¿no? el El, esto era el esto, ¿no? sí, El esto era sepia y se ha sepia. mantenido sepia, ¿no? Y el ocre, y el Este, verde, y el verde, bueno, básicamente se consideró en su momento como algo distintivo dentro de las posibilidades que tenían para la impresión, ¿no? Y la gente lo adoptó muy bien, tan así que le empezaron a decir la lechuga, ¿no? Y largamente acabó siendo un distintivo dentro de las páginas de la afición. Eh, Ahora se mantiene simplemente como parte de un cabezal que, por cierto, ha tenido desde entonces un gran éxito y ha sufrido cambios mínimos, 4 o 5 cambios en 9 décadas. Imagínense lo que representa eso, el valor intrínseco que tiene una marca. Oye, Cristina, yo le quiero decir, le quiero presumir, si me permite. claro que sí. Somos una marca deportiva que es la más antigua de México y una de las más antiguas del mundo, como bien iniciaste tu programa. Estamos dentro del Milenio Diario, como sabes, un periódico de tiraje nacional muy relevante. Somos también un suplemento mensual de al menos 24 páginas, salimos una vez al mes, y somos una sección deportiva dentro de Milenio Televisión. Noches, 22:45 los invito, ahí los espero. Yo te veo, así que ya no me invites. Quita una invitación y que llegue otra persona. Te pido que me esperes un momentito, tengo un corte y regreso enseguida, ¿sí? Por supuesto. Muchas gracias. Desde luego nos interesa muchísimo conocer más de cerca el desarrollo profesional de nuestro invitado, un hombre que se ha entregado a los deportes prácticamente desde los 6 años de edad. Pero por el momento vamos a dejar ese aspecto de un ladito y vamos a pensar en algo que nos interesa y nos preocupa a todos, la forma en que la pandemia ha afectado el mundo del deporte. Terrible, ha sido tremendo. Francamente, fueron los primeros 7 meses de total parálisis, pérdidas. Puede resultar hasta ocioso, Cristina, porque las pérdidas han sido generales, ¿verdad? No solamente en el deporte. Y alguien alguna vez dijo, el fútbol, por ejemplo, dentro de los deportes, es lo menos importante, ¿no? O lo más importante, perdón, dentro de lo menos importante. Y sin embargo, representa alegría para las personas. Y es una economía tremendamente fuerte que ha obligado a la pandemia a reestructurar. Hoy en día, prácticamente ningún evento deportivo, hay algunos que sí, por supuesto, como el Open de Australia, está recibiendo público en las tribunas. Y hemos aprendido todos a disfrutar a la lejanía de la alegría que nos representa el triunfo de nuestro equipo o nuestro líder. Frainano decía una cosa muy bonita del fútbol. Creo que nos une, nos identifica y es un ritual. Y ese ritual, que es tan importante, en cierta forma se ha, no digo perdido, sino diluido con este distanciamiento obligado. Sin duda alguna que sí. Miren, asistir a un estadio como aficionado, francamente, es un bálsamo. Es la culminación ideal de una semana laboral, ¿no? Y lo único que deseas es que acabe con una victoria de tu equipo. Sin embargo, y ya describió también don Juan Villoro, el fútbol en particular, por ejemplo, Cristina, nos dice siempre está abierto a sorpresas que perjudican nuestro ánimo. Y como profesional yo le diría que pues, es un deber, ¿no? Uno acude a un partido con la convicción, con el deseo, con la ilusión de contarle al aficionado cosas que no haya sido capaz de ver en su televisor. Pero además hay algo muy bonito, estar en un estadio rodeado de miles de personas que están viendo lo mismo, pero lo están interpretando a su manera, lo van a digerir a su manera, lo van a recordar a su manera, pero en ese momento como que el espíritu y la mente son uno nada más. Sí, o dicho de otra manera, el fútbol ocurre 2 veces, en la cancha, es decir, sobre la hierba, y después
en la mente de cada uno de los aficionados. No ocurre lo mismo con las películas que vemos, o los libros que leemos, o las conversaciones que sostenemos con nuestros amigos. Seguramente sí, Cristina, pero será un poco ahí sarcástico. Ahí no le mientan nada a ningún árbitro. Parte del folclore del fútbol. Por cierto, ¿qué piensa ahora de los árbitros? Creo que en algún tiempo los vio como personas un poquito lentas, para no usar otro tipo de palabras. Bueno, yo creo que los árbitros, sí, yo creo que los árbitros son personajes, son el personaje más juzgado en estos momentos en el deporte profesional. No obstante que cuentan con una gran ayuda y herramienta que es el videoarbitraje. Sí. Tienen que aprender a adaptarse a ello. Como nosotros al Zoom. ¿Qué piensa del videoarbitraje? Pienso que es una herramienta excepcionalmente buena y sin embargo los árbitros se empeñan en ser los primeros juzgadores, que lo son en la regla, pero deben tener la capacidad para retractarse, como cualquier profesional, como cualquier persona en la vida. El deporte en todos estos años que usted ha estado imbuido en él han cambiado. Desde luego ha cambiado el público, por supuesto, pero también ha cambiado la prensa deportiva. ¿De qué manera? ¿Ha tomado más fuerza, ha perdido fuerza, personalidad, presencia? No, la industria, por fortuna, los medios deportivos hemos crecido a la par de los medios tecnológicos en apoyo precisamente a lo deportivo. Imagínese, Cristina, antes para recoger, por ejemplo, me tocó esa transición, empezando en los años 2000, me tocó ir a una conferencia de prensa y te permitían, por ejemplo, ir a entrevistar a un jugador y te permitían acceder hasta el vestidor, sentarte al lado del jugador, por ejemplo, ¿no? Eso ya no se permite. Pero aún así, la entrevista la podías hacer escribiendo, ¿no? Por supuesto. Y había una ética excepcional del jugador asumiendo lo que te contaba, ¿cierto? Maravilloso. Era una relación muy bonita. Sí, era una relación exactamente profesional, ética. Ahora son capaces de negar lo que dijeron, aunque lo tengan grabado. Es real. ¿Son verdaderamente los deportistas líderes de opinión? Yo creo que son modelos, no son líderes. Son modelos y desafortunadamente muchos de ellos no han sido capaces de entender ello. Primero, porque no les interesa. Segundo, porque no han tenido la suficiente preparación dentro de sus clubes o concientización dentro de sus clubes para ser los responsables de los actos que hacen dentro y fuera de la cancha, porque les sirven de modelo a los pequeños. Sin duda alguna que sí. Me interesa mucho qué piensa de su presencia, de su proyección en el mundo de la política. Tienen derecho, por supuesto, a participar, desde luego que sí, pero lo ve, se llevan la política y el deporte, eso es lo que quiero decir. Yo creo que sí se llevan, pero cada uno ocupa niveles distintos. La política, como muchas actividades o profesiones dentro de la vida del ser humano, requiere una especialización. Por ejemplo, se requiere que un político que legisla conozca cuántos artículos tiene la Constitución. Claro. Si no lo sabe, empezamos llamada. No está preparado para eso. Tanto como el futbolista que no está preparado para hacer un desplante, pararse y rematar. Fíjese que un gran periodista, que fue José Pajes Yergo, que afortunadamente tuve la dicha de conocer y trabajar con él muchos años, me decía una cosa: pregúntale a un político cuando te lo encuentres. Yo nunca he hecho entrevistas con políticos porque no sé, pero cuando te decidas hacer una entrevista con un político, con un presidente, por ejemplo, un gobernador, pregúntale cuánto cuesta el kilo de tortillas, y si no sabe, date la media vuelta y salte. Me parece una apreciación buenísima. Sí, sin duda alguna. Subirse a un camión, ¿cuánto cuesta el boleto del metro? ¿Cuánto cuesta una caja de aspirinas o un kilo de jitomates? Lo más elemental, es decir, ¿cuánto cuesta la vida cotidiana? Así es, puesto que representan el interés popular, ¿no? Digamos, para acabar con el tema. Pues sí, imagínense, además, debe ser fascinante la influencia que ellos sienten que pueden tener entre las personas, sobre todo entre las personas jóvenes o los niños. Es una responsabilidad enorme.
lo estamos viendo ahora con mayor auge. Yo creo que como nunca me había tocado ver tantos deportistas y deportistas entrando a la política, ¿verdad? Somos testigos de ello. Y también hemos sido testigos del éxito de muchos de ellos, tomados de la fama que los precede por su buen desempeño en lo deportivo y después su fracaso en lo político. Le hago una pregunta adicional y disculpe que lo he interrumpido. ¿Eso qué significa para la política? ¿Qué le pasa? ¿No pueden los partidos construir sus propios líderes o sus propios liderazgos? Yo creo que se agarran de la fama, del liderazgo, del arrastre, de lo ya construido que tienen estos deportistas. Y yo creo que lo único que revela Cristina, simple y llanamente y con rigor, con todo respeto lo diré, para quien pudiera ofenderle, es la prostitución de la política, sin duda alguna. Y la mancha para el deportista también. Porque lo que le revela es la urgencia por ganar votos. No importa cómo, no importa la ética, no importa la preparación, importa llegar a esa curul, llegar a ese puesto. Al deportista le urge ganar tiempo. Al deportista, sí, al deportista le urge volver al primer plano, ¿no? El deportista goza de 10, 15 años de una fama tremenda que después acaba extrañando. Y no le viene mal después sentirse adulado por quienes quieren aprovechar su fama y decirle que tiene la preparación correcta y adecuada para un puesto político, lo cual casi siempre está alejado de la realidad. Héctor, ¿no ha cambiado el concepto de juventud o vejez en todos sentidos, pero también en el deporte? Ahí está el caso de Tom Brady. 43 años ya está haciendo planes y tiene 7 anillos y es un supercampeón. Qué bien informado usted está, No, es que me interesa mucho el tema del deporte, muchísimo, porque refleja la vida entera, ¿no? Sí, yo creo que hay un concepto básico que manejamos en todas las redacciones y que se puede entender básicamente en cualquier análisis, que es válido para cualquier análisis. Hay posiciones que lo permiten, ¿no? Por ejemplo, un ala cerrada no podría jugar con 42 años, difícilmente, por el desgaste que implica correr. Sin embargo, un mariscal de campo como Tom Brady lo puede hacer con 42, con 43 años, ¿no? Porque tiene un grupo defensivo, ¿no?, que está delante de él y le apoya, y un grupo de jugadores muy jóvenes, muy rápidos que van por la pelota. Lo que estamos comentando me recuerda que usted cuando estaba en la universidad se inscribió, entró en el club de fútbol soccer, y con el tiempo se dio cuenta de que más valía retirarse porque precisamente el tiempo, y lo digo subrayado y con comillas, en un momento dado podía ser su enemigo. Tengo que hacer un corte porque el tiempo aquí también cuenta muchísimo. Regreso enseguida. Héctor no solo sabe de deporte, sino que sabe de lo que es esta ciudad, la ha vivido y la renueva con su manera de describir ciertos momentos. Me hablaba del Montparnasse, el cabaret. Hablamos fuera de cámara, Cristina, pero ya nos como dicen en mi pueblo, Biblioteca Nacional, ya nos picamos. Y en ya todo nos México. picamos qué bueno, ¿no? Mire, sí, hablamos precisamente de la época de los 30, cuando nace la fusión, y más o menos el ambiente artístico que se veía, ¿no? Era Agustín Lara y Jorge Negrete en el cabaret Montparnasse, el primer cabaret en México, por cierto, alfombrado, de lujo, Reforma número 8. Funcionó por allá de 1929 a 1933. Reforma 8, cerca del Excelsior. Sí, Excelsior es Reforma 10. Así es, aquí muy cerca también de, claro. Aquí muy cerca también de Milenio. Sí, y con tanto éxito y tan poca vida, que la poca vida se la debe a que entonces, según relatan los periódicos, 3 legisladores, 3 funcionarios, 3 legisladores norteamericanos que estuvieron ahí de fiesta, murieron intoxicados por el alimento y cerraron el lugar. Es una historia tremenda, ¿no? El célebre Montparnasse.
así es. Ahora sí, mucha ropita, mucha alfombrita, pero poca ética. Sabemos que va a pasar, Cristina. Volvemos a nuestro mundo del deporte, que es absolutamente fascinante. Bueno, ahorita que mencionó las direcciones, sé que la afición estaba en Avenida Juárez 88, creo que segundo piso. ¿Es así? Muy cerca, sí. La dirección, mucho más recordada por todos sus seguidores, es a un costado, más o menos a un costado del Monumento a la Revolución, muy cerca de aquí. ¿Qué habrá ahí ahora? Uno de los hoteles que se cayeron, por ciento, en el terremoto del 85 y que... Es un sitio, el sitio que ocupaba antes de la mudanza definitiva, digamos, de la afición, hoy sigue siendo un acervo que, por cierto, le presumo también, es un acervo fotográfico y hemerográfico extraordinariamente grande, tan grande como los 90 años, sin duda alguna. Eso sigue siendo, y habría que tomar en cuenta también, Cristina, porque es parte de la historia, que la afición durante algún momento, en los años 80, formó parte del Universal, ¿no? Como sección deportiva. Antes de que en el 1999, la familia González, don Francisco González Sánchez, Grupo Multimedios, Grupo Milenio, adquiriera la marca para que formara parte de la familia Milenio y se pudiera conformar una sección deportiva a partir de una marca ya poderosa por sí misma, ¿no? ¿Quién se imagina usted que lee La Afición? ¿Cómo se imagina sus lectores cada mañana? Sí, yo imagino, y no diría toda la mañana, diría, Cristina, todas las tardes que hacemos una junta de planeación, todas las noches que vemos la plana completa o las planas completas para darles el ok y el visto bueno. Me imagino a un aficionado a todos los deportes, no solamente al fútbol, a todos los deportes, al aficionado del boxeo, al aficionado del patinaje, al aficionado al voleibol, al béisbol, a todos, porque tenemos una variedad de contenido durante los 365 días del año en nuestra plataforma laafición.com, ávido del detalle, porque eso es lo importante que tiene que aportar el periodismo. De cualquier suceso, la sustancia, el detalle, lo relevante, ¿no? Ese es el cuadro que me imagino de un lector de La Afición. ¿Alguna vez hubo en La Afición una sección de charrería? Sí, cómo no. Y todavía existe, prevalece. Es una columna porque aparte hay que considerar, y mire, que mi familia tiene un gen de charrería. Así que viene también ahí por esa vertiente. Sí, La Afición, cuando nació y en su momento de mayor auge en los primeros años, fue básicamente un periódico beisbolero. Claro, claro. Beisbolero. Y los por el clásicos, interés de Frainano, ¿no? Por la sí, figura de Frainano. por supuesto, donde el fútbol era incipiente. Poco a poco el fútbol ha tomado mucha fuerza y mucha posición, desde luego, no en México, en el mundo y en cualquier medio deportivo, pero La Afición conserva ese gen de la variedad. No es una marca deportiva de fútbol, es de deportes, y todos. En su amplio mundo de lectores, ¿qué proporción guardarán el de las lectoras? ¿Qué creen? Que la mitad de nuestros lectores son mujeres. Magnífico, me encanta. Sí, hay mucho interés, ¿no? Entre las mujeres hay mucho interés por el deporte, pero además ahora hay árbitros, hay maestras del deporte, hay futbolistas, cosa que no había, y hay cronistas, que es algo maravilloso. Sí, Cristina, y yo agregaría columnistas, como una que ustedes recuerdan muy bien, Minelia Taile, que es una de las columnistas más relevantes aquí en La Afición, Jimena Rodríguez, todas Erika sus compañeras Montoya. de Milenio, sí. Sí, Sí, son muy buenas. sí. Yo me siento y me declaro incapaz de hablar de el papel de la mujer en los deportes o en los medios, porque creo que no es un asunto que el varón le tenga que conceder. No es esa, desde luego, la posición de nadie que pueda decir que respeta el trabajo de las mujeres. Las mujeres lo tienen ganado por sí solas. Lo sé totalmente, he entrevistado a muchas deportistas y
la mayor parte de ellas alguna vez me han dicho que su trabajo no se toma en cuenta, igual que el de los varones, ni tampoco es remunerado igual que el de los varones, ni tampoco se les dan primeras planas como a ellos. Discúlpeme, eso es lo que me han dicho. Y es completamente real. En el caso de las futbolistas, fíjese, en México, que es muy joven la liga de fútbol, ni siquiera se le llama sueldo, se le llama beca, ¿no? Y varía entre 2,000, 3,000 pesos, y entonces eso evidentemente representa una injusticia laboral. Recientemente las jugadoras norteamericanas profesionales, campeonas del mundo, por cierto, realizaron una huelga y lograron cierto equiparamiento de sueldo respecto a sus compañeros profesionales varones, pero todavía está muy lejos. Es una lucha que se tiene que dar, desde luego que sí. Hay un área del deporte realizada por personas en condiciones muy especiales. Me refiero a los deportistas que tienen alguna discapacidad, pero que la vencen y son campeones extraordinarios. Sí, como no, tenemos ejemplos muy connotados y por cierto, amistades muy apreciadas. Por ejemplo, María de los Ángeles Ortiz, veracruzana, campeona de lanzamiento de bala, conectado, y muchos otros. Pero, y ellos también tienen un espacio relevante dentro de la afición. Está muy bien documentado eso. Eso lo celebro porque también pienso que necesitan mucho más apoyo. Sí, mucho más apoyo y constante, porque no solamente cuando vengan los Juegos de las Paralimpiadas, por ejemplo, Cristina, ¿Usted ha asistido cuando todo el mundo se quiere tomar la foto con ellos. Sí. ¿Usted ha asistido a alguna Paralimpiada? Estuve en los Juegos Olímpicos y en las Paralimpiadas del 2004 en Atenas, efectivamente, sí. Y es impresionante, de pronto, las facilidades que se les da y después contrastar eso con el regreso al mundo real, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí mucho trabajo que hacer, pero lo importante es que los medios nos abramos a esa posibilidad, a escucharlos y que ellos también tengan la confianza para platicarnos sus problemáticas, que las tienen sin duda alguna mucho mayores que los atletas, digamos, que no tienen la situación en la que ellos viven. Tengo entendido que a partir de que empezó a ser colaborador del esto, usted tuvo la fortuna, el privilegio, la oportunidad, como quiera decirle, de asistir a los más importantes eventos deportivos. Inclusive creo que fue a 2 Olimpiadas. A los Olímpicos de Atenas, y lo que más aprecio fue, y le diré por qué, porque la experiencia fue difícil. Quien lo ha vivido lo sabe, las Copas Libertadores de América, la rivalidad entre equipos mexicanos y equipos sudamericanos, de Brasil, de Argentina, la forma tan hostil en que los aficionados de pronto reciben tanto a jugadores como a los medios, me permitió de alguna u otra manera comprobar que todo lo que decían las leyendas era real, Cristina. Hay algo muy inquietante en el mundo del deporte, que es el racismo que se ha visto en varias ocasiones y la violencia repetidas veces. El racismo de dentro y el de fuera. El de fuera es el que comete el aficionado contra sus propios jugadores y los contrarios, y el de dentro, el que los propios jugadores promueven, y a veces los propios técnicos, y a veces los propios directivos, sin duda alguna. La FIFA ahí, una campaña a la que diríamos yo, tibiamente de pronto le da fuerza y luego no y luego sí, pero es un tema que largamente se ha intentado combatir con éxitos, digamos, parciales. Por cierto, Cristina, también de una forma muy concreta en deportes tan exitosos como en Estados Unidos, y donde las medidas que se han adoptado en ciertos momentos han sido drásticas. Creo que en temas tan delicados las medidas tienen que ser así, drásticas. Por supuesto. El monto de las bolsas influye en el deportista, me imagino, pero también influye en el deporte la cantidad de publicidad y la influencia de la televisión. Sí, y mucho más ahora, Cristina, en que el mundo del deporte y la industria deportiva se tiene que transformar necesariamente a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Los niveles de audiencia, la inasistencia o la imposibilidad de asistir a los estadios. Todo eso tiene que replantear una nueva forma de hacer negocio, un nuevo modelo de negocio. Pero sí,
los deportistas, y depende de qué deportistas, ¿verdad? Porque un deportista, por ejemplo, como Lewis Hamilton, que puede ganar casi $50 millones por temporada, no tiene comparación con una atleta mexicana, futbolista de la Liga Femenil, que gana $3,000 al mes. Me hacía notar que los futbolistas cambian mucho de partido y alguien me hace notar que tengo que hacer un corte, así que lo siento. La camiseta. Héctor, yo tengo que explicarle por tercera vez, creo que no soy una experta en deportes, ni mucho menos, pero oigo muchas cosas y alguien me decía en una conversación que en realidad yo nada más estaba escuchando, que ahora los deportistas, sobre todo los futbolistas, pueden pasar rápidamente, si lo desean, de un partido a otro, si tienen la oportunidad. ¿Ese cambio de camisetas afecta su actitud deportiva? Yo creo que no, el deportista, es decir, esos cambios de clubes repentinos algunas veces son traumáticos si esos clubes tienen una rivalidad muy fuerte. Por ejemplo, Real Madrid con el Barcelona, América con Chivas, Boca Juniors con River Plate de Argentina, en fin. No, yo creo que el futbolista hoy en día, Cristina, mucho más profesional que amateur, que en los inicios, ha aprendido que primero está su preparación y luego está su bolsa. Y después está el club. Se adaptan, simplemente. Es un trabajo para ellos. Son muy pocos, desafortunadamente, ahora los que acaban identificándose con una sola camiseta. Ya no los hay, Cristina. Ya no los hay. Ya no se hacen como antes. Ya no se hace como antes. Es como los boxeadores que hablamos, relatamos varios boxeadores al inicio del programa. Faltó decir, los boxeadores y sus célebres gimnasios, sí. Eran también centros de reunión excepcionales como Lupita. No, pero hay algunos maravillosos en Tepito, por ejemplo, que están al aire libre. Entonces se reúnen los viejos boxeadores que han perdido el aura de la fama, del dinero, algunos dientes, y se ven maravillosos, no los critico por la pérdida de los dientes, y ahí se reúnen a entrenar a muchachos del barrio, pero sobre todo para contar sus hazañas, y las cuentan con una pasión realmente extraordinaria. Vamos a... Perdón, y decía justamente sobre eso, sobre el paralelismo entre ese futbolista que cambia de camiseta y todo, y el boxeador, el de antes y el de ahora. Por ejemplo, el de antes le critica al de ahora que son muy entrones, que entran a pegar y a pegar y a pegar, cuando el boxeo es lo contrario, pegar y quitarse, ¿no? Que muy pocos pueden conservar ese estilo o emular ese estilo del boxeo de antes. Y dar espectáculo, que rinda un poquito, así es, ¿no? Así es. Y no eran las grandes bolsas, ¿no? Que se manejan ahora como el fútbol o el mismo boxeo. Era un amor tremendo al deporte, al barrio y hasta a la madre y al padre por quienes boxeaban para sacarlos de pobres. Bueno, hay muchas cosas que le quiero preguntar, seguramente volvería a molestarlo, pero antes de que termine esta entrevista, yo quiero saber muchas cosas de usted. ¿Qué eran los Muppet Babies? Que usted coleccionaba, las zampitas. Me tiene muerta de curiosidad. Los famosos muñequitos, sí. Peggy, René, Gonzo. Es que, Cristina, ya sé dónde saca esto. Sí. A mí siempre me preguntan que de dónde me nació el querer ser periodista. Yo recuerdo 6 años, arribita de 5, que me regalaron un álbum de los Muppet Babies. Entonces, en lugar de pegar las estampas, lo que hacía era usar las estampas como si fueran fotografías del periódico. Y entonces hacía un periódico en mi imaginación, al que le ponía pie, cabeza y nota que eran solamente rayas. Y hacía un periódico. ¿Cómo se llamaba el periódico? En su mente infantil, ¿cómo llamaba el periódico? No me diga que... El Express se llamaba, porque... No me diga que la afición, porque no se lo voy a creer. ¿Cómo lo llamaba? El Express. Ah, el Express. El Express, porque... el Express, porque yo escuchaba que mi mamá decía la olla Express y me gustaba esa palabra, Express.
Eso está muy bien. Luego, ¿cómo se llama la maestra que lo incitaba a ser deportista de alto rendimiento cuando usted era un niño? Sí, no, la maestra Lupita, en Puebla. Por cosas del destino, yo le cuento, le presumo, yo nací en Mometepec, Guerrero, pero mi primera infancia, digamos, la viví en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la Costa Chica, Oaxaca, la tierra de la chilena, por cierto, ¿eh? Sí, preciosa. Y los versos, en doble sentido. Sí, qué bien. Entonces, a los 9, 10 años vivía con la familia en Puebla y ahí conocí a esta maestra en la escuela primaria Otilio Montaño, que la verdad me alentaba mucho, cosas de la vida que tuvimos que cambiar de ruta en la autopista, digamos. Cambió en la autopista, pero pues usted ya tenía un destino muy especial. Su papá creo que quería que usted estudiara contabilidad, pero usted dijo, no, yo mejor me voy a inscribir en unos exámenes de admisión que en la universidad no fue así, y le dieron su lugar y entró a la Facultad de Periodismo. Sí, Cristina, sí, sí, sí. Tuve la fortuna, ayudado por mis hermanos, Gabriela, Araceli, Juan, Miguel, Marco Antonio, de hacer, de probarla por la posibilidad, la oportunidad de entrar tanto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ahí había sido contador, como en la UNAM, y periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas. Y al final de cuentas contamos con el apoyo de los padres, ¿verdad?, para venirnos acá a Ciudad de México a cursar esa carrera. ¿Cuál es el deporte sobre el que más le gusta escribir? Sin duda alguna, fútbol. Me hubiera gustado ser futbolista. En la universidad, le cuento rápidamente, intenté estar, permanecer, mantenerme en la selección, en la UNAM, pero era imposible, Cristina, y me decidí, como ya me dijiste en alguna parte del bloque, pues continuar con la carrera de periodismo. ¿Hay algún tipo de arrepentimiento por esa elección? No, ninguno. Soy completamente feliz y satisfecho. Recuerda, Cristina, de dónde vengo, de la Costa Chica de Oaxaca. Por supuesto. Es imposible ser infeliz viniendo de donde vengo. ¿Ha vuelto a su tierra? Sí, cómo no. Sí, y recientemente, por cuestiones precisamente de vigilancia médica, digamos, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, había que darle la vuelta al padre, ¿no? Hay todo por vivir, vamos a pensarlo. Nos quedan muchas cosas por vivir. ¿Qué va a pasar cuando superemos esta etapa? ¿Qué mundo vamos a encontrar y qué deporte vamos a disfrutar? ¿Cómo va a ser el público, los deportistas, las normas? Algo va a tener que ser nuevo, o todo tal vez. Sí, yo creo que la parte más esperanzadora de todo esto que estamos viviendo, que no deja de ser desafortunado, pero la gran oportunidad para que la humanidad realmente le haga honor a ese concepto, humanidad, ¿no?, se revele como tal. Hemos sido testigos, Cristina, del regreso de algunos aficionados, a algunos eventos deportivos. Y el ejemplo no ha sido el mejor. Parece que no hemos aprendido en la gran tragedia que estamos viviendo. Esto tiene que cambiar y tiene que ser para bien. Hablando de aprendizaje, ¿cuál es la mejor lección que le ha dado el deporte en general? Pues mira, el deporte en primera instancia, por sí solo, la palabra deporte, es una actividad que privilegia la diversión, el acondicionamiento, el desarrollo de habilidades y la salud. Eso es lo principal. El deporte es salud, te aleja absolutamente de cualquier otra condición nociva para tu cuerpo. ¿Y la solidaridad? También, Cristina, pero mucho más de manifiesto en el deporte amateur, donde todo se hace de una forma lúdica, sin afán de lucro, que sí se vive en el deporte profesional. ¿Quién querría ser en el mundo del deporte? ¿Cómo quién querría ser? Era una alegría casi garantizada. Los domingos, prenderle a la tele, que no era así, con control remoto, tenía que acercarse uno a la bombilla y darle vuelta. No de pistas, no de pistas. Era casi una garantía prender la tele los domingos y ver un gol de Hugo Sánchez.
a esa edad uno quería ser solamente Hugo Sánchez y nadie más. Y ahí se quedó. Sí, un gran jugador. Oiga, ¿le gusta el fútbol llanero? ¿Le gusta ver esos partidos que se hacen en terregales, literalmente, donde hay gritos, entusiasmo, tortas, chelas, señores? Sí, y no se crea que de pronto me doy mis escapadas y sí, voy y los presencio. Soy incapaz de poder ejecutar ya un pase, usted sabe. Se lesiona uno la rodilla y se acabó la ilusión, pero sí Yo esto. tengo que dejar el deporte por eso. Bueno, y cuando no está en la televisión, en la radio, no está escribiendo, ¿qué hace? Leo, Cristina, leo, estar con los hijos. Tengo la fortuna de contar con 2 bebés, 2 nenes, 10 años Elena, Mauricio de 5. Y pues este mundo del periodismo, Cristina, y sabe usted muy bien, es para personas que decidimos no ser estáticas, sino aprender todo el tiempo de todo. Y hay que leer todo para estar actualizado. Hay que verlo todo, hay que escucharlo todo, hay que mantenerse permanentemente curiosos. Y yo tengo una curiosidad, y usted me la va a satisfacer. ¿Cuándo va a ser supercampeón el Cruz Azul? No me mienta. No le voy a mentir. No le voy a mentir, pero seguramente Cruz Azul va a ser campeón, Cristina, sin afán de darle la vuelta a la pregunta. El día que pueda cumplir un proceso largo con un entrenador que sea capaz de meterse en el cuerpo de los jugadores. Ese día va a cambiar todo. Son de pronto equipos y planteles al que, como se dice curiosamente, les falta sangre caliente. Bueno, entonces me voy a esperar a ese momento para hacer una muy jugosa apuesta y la haré con usted, conste. Hasta muy pronto, Héctor, y muchísimas gracias. Muy amable. Saludos a todos. Buenas tardes.